Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy martes comenzó algo que parecía lejano y difícil, pero ya comenzó la vacunación contra el coronavirus a menores de 18 años. Qué maravilla tener la opción como país de tener disponibilidad de vacunas. Bueno, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Salud, Enrique París, dieron inicio a este proceso en el Instituto Teletón, acompañando a las primeras dosis que les inoculaban a algunos jóvenes. De esta forma, desde hoy martes, niños y niñas y adolescentes entre 12 y 17 años, por ahora se parte con comorbilidades. Esos muchachos y chicas con comorbilidades específicas son parte del grupo prioritario en esta etapa de inmunización contra el COVID-19. Luego van los niños que están en institutos del Sename, en instituciones vinculadas al Sename, después ya va al resto de la población de ese segmento etario. Así que se avanza y perdón, no hay que perder ni un minuto, ningún espacio. Si usted está rezagado, tiene 30, 40, 50, 60 y no se ha vacunado o no ha completado la pauta, como le llaman, hágalo para cuidarse usted, para cuidar al resto. Mire que además hay que apurarse porque ya dicen que viene la tercera, entonces para ir haciendo las cosas en orden, que esto nos ha salido demasiado caro en vidas, en miseria, en pobreza y en tantas cosas. Vamos a la mesa. Y ya estamos... mascarilla. Tengo que ponerle mascarilla, cierto. Que muchas veces nuestros invitados están de manera telemática, pero nuestra invitada hoy nos hace el honor de acompañarnos de cuerpo presente, presencial. Javiera Parada, que es jefa de campaña del candidato presidencial de Bópoli, Ignacio Briones. Javiera, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Antes de entrar a los temas de la campaña propia y cómo se está dando y el debate de anoche de tu candidato, me gustaría saber en lo personal cómo te has sentido en un corral ajeno, aunque la política es líquida y este no es un candidato de la derecha dura, sino que tiene muchos independientes, pero claramente tú eres una mujer identificada con la izquierda, has trabajado en gobiernos de izquierda y estás trabajando en un candidato de la primaria de la derecha. ¿Cómo te has sentido? La verdad es que muy bien, estoy muy contenta, muy entusiasmada trabajando. Yo, la verdad, entré a la campaña a trabajar, a aportar en el programa de cultura, una invitación que recibí de parte de Ignacio Briones y de Sebastián Izquierdo, y estaba en eso cuando de repente me propusieron hace algunas semanas asumir la jefatura de campaña. La verdad es que ya llevaba un tiempo involucrándome un poco más allá de lo de cultura, y hay un equipo con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Me ha tocado viajar por Chile, he estado en La Serena, en Coquimbo, en Concepción, en Talcahuano, y creo que se está armando algo muy potente, con gente, por supuesto, un gran contingente de gente de Bópoli, pero también hay gente que viene de otros lados, y hay una energía de crear un espacio político que creo que hoy día hace falta, que está entre la derecha como la conocíamos, y una izquierda que bueno, que está ¿Hay también... más gente de izquierda ahí? ¿Tú te has encontrado con más gente que viene de la izquierda en esa campaña? No, te digo que es un espacio político que hoy día como que estaba huérfano en Chile entre la derecha y la izquierda, ¿no? Y en eso nos hemos ido encontrando muchos independientes. Hay familiares. Sí, claro, gente. Pero sí, hay gente, o sea, hay mucha gente con la que me he encontrado que ha votado históricamente a la centroizquierda, y que por primera vez, debido a este proyecto político que está liderando Ignacio Briones, vamos a concurrir a votar a la primaria de Chile Vamos. El caso tuyo has dicho que no te sientes comprometida a votar por el que gane, tú estás por Briones. Sí, absolutamente. ¿Cómo se hace? ¿Eso es fair play? Porque cuando uno entra con todas las reglas del juego. Es que yo no entré a la... Tú tienes un pase especial por ser el símbolo que eres también, ¿no? No, primero que nada, yo eso te lo aclaro a ti, Matías, y se lo he aclarado a algunas personas que me quieren mucho. Con el mayor respeto. Y que me decían, tú no puedes trabajar en la campaña de Ignacio Briones porque tú eres un símbolo. Yo no soy un símbolo, soy una persona, tengo 47 años, me he dedicado mi vida a ser coherente conmigo misma, y por lo tanto estoy participando en esto como
cualquier persona que hace política toma sus decisiones por sí sola, por supuesto que con la historia que tiene, pero con la autonomía que tiene. Yo no he dicho nunca que no es Sí, que sé, no pero, tomas decisiones no, por ti pero sola. es que es muy fuerte cuando te cargan el ser un símbolo de algo, porque la verdad es que uno es una persona que ha vivido, ha tenido sus dolores como todos los seres humanos. Es que lo simbólico, Javiera, te lo planteo porque no solo porque viene de la izquierda, sino que hay un tránsito que es legítimo para allá y para acá, donde fuere, si es producto del análisis honesto, intelectual honesto, ¿no es cierto?, dentro de las libertades. Pero simbólico porque tú tienes una historia familiar muy fuerte, no sé si muchas personas saben, pero no sé si todos saben, pero a tu padre lo mataron, a tu padre lo degollaron. A tu abuelo detenido, desaparecido y lo mataron. Una familia de regambre comunista y raíz comunista, al menos una parte de tu familia. Todo mi abuelo era tus abuelos, claro. Yo vi actuar a tu abuelo en el Ictus, que era una cosa impresionante. A Roberto Pará, gran actor, lo vi fundador en el Ictus del Teatro Experimental. Veces, claro. Entonces, claro que es un símbolo. Eso no te desacredita, nadie te ha usado, tú libremente que usaste, pero claramente no podemos negarlo, ¿es así? No, pero si yo entiendo a lo que te refieres, no siento que me esté faltando el respeto. Lo que digo es que es importante saber que los seres humanos somos personas y que no somos responsables de nuestra historia, que convivimos con ella, pero igual que uno no puede asumir los errores de la generación de sus padres y abuelos, tampoco puede llenarse de gloria por lo que ellos hicieron, ¿no? Claro, y cada generación tenemos la obligación de construir el presente y el futuro. Y son mis reflexiones, mi desencanto, los que me han hecho acercarme al liberalismo y ver en la propuesta que, insisto, encabeza Ignacio Briones, pero que tiene un conjunto, un colectivo de personas atrás, está horizontal, el centro de estudio, entender la libertad como la posibilidad de cada ser humano, a raíz de lo que estamos hablando, de construir su propio destino. Y eso requiere ciertas condiciones materiales, diría el viejo Marx, para poder ejercer esa libertad. O sea, no es verdad que cuando uno nace, o sea, que en este país da igual donde nazca. O sea, tú naces en ciertos barrios, comunas que determinan tu vida y eso determina todo tu desarrollo, ¿no? Entonces, entender la libertad como también la provisión de condiciones de vida que te permitan ser libre. Javiera, tu candidato, según las encuestas, es el que va más atrás, ¿no es cierto?, de los cuatro. No queda mucho tiempo, es el 18 de julio, estamos a 22, si no me equivoco, 22. Contra el tiempo, ¿qué va a hacer Ignacio Briones? ¿Y qué va a hacer su jefa de campaña para revertir aunque sabemos que las encuestas son eso, nada más, pero en el conocimiento, no es el más experto en campañas Ignacio Briones, es un académico. ¿Cuál es la pócima que tú tienes pensando todas las noches para que tu equipo o tu candidato revierta la tendencia? Bueno, a ver, primero yo creo que efectivamente es una campaña súper corta y que empezó oficialmente el viernes pasado, que estuvimos en todo Chile lanzándola en Antofagasta, en Concepción, en Magallanes, en Valparaíso, en todos los lugares que este maldito bicho nos permitía juntarnos poquita gente a hacer banderazo. Y ayer con el debate en una cadena amiga, yo creo que también fue un momento en que mucha gente que no había visto a Ignacio Briones fuera de su figura de ministro de Hacienda pudo también verlo en otras dimensiones, ¿no? Como tú bien dices, él es una persona que hace 2 años estaba en la academia y que fue llamado en un momento de crisis nacional, como fueron los días posteriores al estallido nacional, la mayor crisis de nuestra joven democracia, y es así que él llega al Ministerio de Hacienda. Y mira, la verdad es que en este tiempo que yo he estado acompañando la campaña, que insisto es liderada por Ignacio, pero es un proyecto colectivo que está construido por militantes independientes, la verdad es que cuando la gente puede escuchar a Ignacio Briones y salirse un poco de lo que hizo él como ministro de Hacienda y entender que es una persona que primero entiende muy bien los problemas de hoy de Chile, ¿no? O sea, estamos hoy día en Chile a caballo como de varias crisis que se han ido sumando. ¿Es suficiente eso para ser candidato? Los candidatos requieren un montón de otros atributos. La cercanía, la capacidad del ángel, cosas que los actores como tú saben recontra bien. Ese tipo de cosas
No sé si crees que las ha desarrollado lo suficiente y va a ser capaz de revertir. Esa es la pregunta. ¿Cómo va a revertir la posición en la tabla de las encuestas? Sí, Que va mira, cuarto. yo creo que, insisto, creo que Ignacio Briones en su experiencia con la gente, de hecho hay mucha gente que lo ha conocido porque se lo ha encontrado y le ha alegado públicamente. Sí. Y él es una persona que para cuando le ocurre eso, conversa, y mucha de esa gente ha terminado desarrollando relaciones de amistad con él, ¿no? Yo he estado con él en campamento y la verdad es que su apertura a escuchar y también la capacidad que él tiene para explicar un poco lo que en las condiciones que va a estar este país el próximo año y los próximos años, ¿no? O sea, vienen años que van a ser difíciles. Por un lado tenemos la pandemia que ha paralizado de alguna manera la economía y nuestra vida social y un montón de otras cuestiones que no solo afectan a la economía, sino la salud mental de las personas, el desarrollo, la educación de los niños, todo lo que se nos está juntando de salud que no hemos podido atender debido al COVID. Pero además, antes de la pandemia, ya Chile venía con un parón del desarrollo, que los primeros años 90, o sea, los años 90 y los primeros 2000 Chile creció mucho, logramos sacar a mucha gente de la pobreza, pero en algún momento se estancó. Y entonces la pandemia, la crisis de la pandemia nos pilla no en buenas condiciones. Entonces aquí tenemos por un lado la responsabilidad de hacernos cargo de una economía que si bien los próximos años, este año, el próximo, va a crecer porque se va a recuperar, eso no significa que vamos a recuperar la senda del desarrollo, ¿no? Y para eso hay que hacer cuestiones un poco fuera de la caja, porque efectivamente el modelo de desarrollo que teníamos y que funcionó ha quedado paralizado. Y en eso, las propuestas que nosotros tenemos, que hemos estado trabajando con profesionales, poniendo esas ideas a compartirlas con la ciudadanía para escuchar sus ideas, bueno, yo creo que en la candidatura de Ignacio Briones hay propuestas concretas, osadas, bien radicales en algunas cosas, pero responsables, porque tú y yo sabemos, y probablemente mucha de la gente que nos esté escuchando, que no basta con que uno encuentre justas ciertas causas para que esas cuestiones se puedan hacer inmediatamente. Entonces también hay una ruta gradual para hacer estas reformas sociales, productivas, de educación. ¿Ignacio Briones está dispuesto a transar parte de su programa por ser más popular y si eventualmente ganar una elección? Porque lo hemos visto haciendo el anticandidato a veces, que el 10%, que le van a cargar el IFE, porque las 50 lucas, en fin, ese tipo de cosas. Hay momentos donde me imagino que hay decisiones estratégicas de decir, abandonamos ciertas cosas que parecen mochilas. Incluso el propio gobierno, lo vimos anoche en esa discusión. Sí, pero es que yo creo que el programa que nosotros tenemos y que estamos compartiendo con la ciudadanía tiene bastantes buenas ideas y bastante populares. Por ejemplo, uno de los pilares del programa es la descentralización, una agenda que hemos estado impulsando, presentando la última semana, que yo te diría que en las regiones que no son la región metropolitana es muy sentida y tiene incentivos tributarios, y ahí hay una agenda bien potente. Luego también tiene cuestiones innovadoras viniendo del sector en el que está. Él está plantando un pacto tributario de mediano y largo plazo, entendiendo que el Estado va a tener que agrandar su presupuesto, el presupuesto fiscal, y que eso de algún lugar tiene que venir. Ahora, tampoco es que mañana tú puedas ponerte a subir los impuestos dada la situación económica en la que estamos, porque aquí recuperar la economía es recuperar los trabajos de la gente. O sea, mucha de la gente que está en la casa escuchando, ¿no?, sabe que las ayudas, los bonos no son eternos. Si aquí hay que reactivar la economía y la gente tiene que volver a trabajar. Hay 1 millón de personas todavía sin trabajo y al mismo tiempo, insisto, ya estábamos con este problema de cuál va a ser el trabajo del futuro en medio de la cuarta revolución industrial. Entonces yo te diría que hay varias propuestas en el programa en relación a la vivienda justa, ciudad justa, en relación a la recomposición del sistema de pensiones que hoy día está destruido, ideas innovadoras como cargarle al consumo o gravar al consumo para las pensiones. Entonces no creo que haya que dejar la manera en que esta campaña mira las políticas públicas y hacerle guiño al populismo para hacerle sentido a la gente, porque la sensación que tengo yo es que a la gente le hacen sentido propuestas sociales fuertes pero responsables. El 18 de julio veremos si las propuestas de Ignacio Briones
penetran, calzan en el electorado. Sabemos que las elecciones primarias son de acarreo, todas en general son de llevar a la gente a votar, porque no son de convocatorias masivas. Vamos a ver si Ignacio Briones y los otros candidatos, o Briones en particular, logra llevar a la gente y dar el batatazo sería, porque va cuarto entre cuatro. Javiera, para... Sí. Lo que es muy importante es que yo creo que hay que transmitirle a la gente que estas primarias son unas primarias bien atípicas. Estamos en un término de un ciclo político, está comenzando un ciclo político nuevo, y lo que hagamos los próximos 4 años va a determinar los próximos 30, un poco como cuando salimos de la dictadura y comenzaba la democracia. Si ese primer gobierno no hubiera sentado las bases para estos 30 años, no habríamos sido el país que hoy día somos, que pese a que evidentemente hay muchos dolores, somos el país que de mejor manera ha afrontado la pandemia en el vecindario. Entonces yo creo que es importante que la gente que está en la casa sepa que las primarias del 18 de julio están abiertas a todo el mundo, que podemos votar los independientes, que las personas que son independientes van a recibir un solo voto, sí, pues, donde van a estar todos los candidatos. Uno u otro en primaria. Te van a dar un voto donde está Jadwe, Gabriel Boric, Lavín, Desbordes, en el mismo voto, y que por lo tanto es importante que vayan a votar, porque esto no depende, esta primaria no tiene que ver con Chile Vamos o con el Frente Amplio del Partido Comunista, sino que tiene que ver con el futuro de Chile. Javiera Parra, muchas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Pausa y volvemos, espérenos. A veces la actualidad se divide entre los temas urgentes y los importantes. Y uno tiende a pensar que lo urgente es solo lo que está pasando hoy día y con efectos de hoy día, y lo importante es lo de largo plazo. Pero hay veces que hay temas como los que vamos a tratar ahora que son urgentes y muy importantes, o son importantes de largo plazo, pero que nos apremian hoy, que nos queman hoy, y es la sequía. El déficit hídrico de Chile es un problema que vamos a explicar lo importante que es, ¿no es cierto?, para un planeta y para la vida, pero también lo urgente, porque estamos en situaciones bastante complicadas y límites. Solo fíjese usted que el déficit hídrico, eso lo advierte el gobierno a través de la Dirección Meteorológica, que proyectó que este año habrá un déficit hídrico muy similar al del 2019, que es históricamente seco. Raúl Cordero es académico de la Universidad de Santiago, experto en cambio climático, está con nosotros y le agradecemos que comparta con nosotros esta noche su conocimiento, la preocupación que todos tenemos, hasta qué punto tiene validez de sentirse tan a veces angustiado en pensar qué vamos a hacer. Raúl, muy buenas noches, gracias por estar. Hola Matías, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el estado de situación? ¿Es cierto que puede repetirse el 2019, que entiendo fue un año históricamente seco, que ya acumularíamos, son 13 años creo que de sequía, la más larga en periodo también que registra nuestra historia? Sí, en efecto, hay riesgo de que el año 2019 no solo se vuelva a repetir. Desafortunadamente, como tú bien adelantaste, nosotros tenemos un déficit de precipitaciones que lleva ya dándose muchos años, más de una década, y a medida que el cambio climático progresa, a medida que el cambio climático avanza, nosotros vamos a continuar, al menos en la zona central y zona centro-sur, perdiendo precipitaciones. La pérdida de precipitaciones, la baja en los promedios de precipitaciones anuales hace que años hiperáridos como el 2019 sean cada vez más probables. Si no es este año, desafortunadamente vamos a tener años tan secos como el 2019 pronto. Esto no es irreversible, pero esto es una tendencia que cuesta, como dicen los expertos en navegación, que a los barcos grandes no pueden cambiar de rumbo en un metro. Tarda mucho. Incluso la mitología dice que el capitán del Titanic vio el iceberg muy lejos y no alcanzó a evitarlo porque ya llevaba una tendencia. ¿Cuánto tiempo tarda en que nosotros vemos ya el iceberg? Nosotros lo estamos viendo con lo que estamos chocando. ¿Cuánto tarda en poder moverle la dirección a este barco, que es una sequía enorme? Mira, nosotros no vamos a poder detener el calentamiento global al menos hasta mediados de siglo. Eso significa que nosotros vamos a continuar probablemente en la zona central y centro-sur perdiendo precipitaciones en las próximas 3 décadas. Como tú bien decías, hay un problema de inercia y hagamos lo que hagamos, vamos a seguir perdiendo precipitaciones. Sin embargo, dependiendo de lo que hagamos, ese ritmo con el que perdamos precipitaciones podría ser más rápido o podría ser más lento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues hacer las cosas
que debemos hacer para que el ritmo con el que perdamos precipitaciones sea lo más lento posible y eso nos dé tiempo para que nos adaptemos. ¿Y cuáles son esas cosas, Raúl? Pues también que estén no solo al alcance de las grandes políticas públicas, también que estén al alcance de nosotros, de los ciudadanos. En principio, la única manera de detener el proceso de calentamiento global, el cambio climático, que para la zona central y centro-sur significa cada vez menos precipitaciones, la única manera de eso es abandonando el uso de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son la benzina, el diésel, el carbón, cualquier derivado del petróleo. Estos combustibles, cuando los usamos, generan el dióxido de carbono, el gas invernadero más importante, el que está causando la mayoría del calentamiento global. Así que tenemos que, lo más pronto posible, abandonar el uso de esos combustibles. Como tú bien adelantabas, no solamente el Estado, las grandes políticas públicas tienen que hacer un esfuerzo para que eso suceda lo más rápido posible, sino que quienes podemos hacer un esfuerzo antes y más rápido debemos hacerlo. ¿Qué significa eso? Debemos tratar de abandonar el uso de estos combustibles en nuestro hogar. No podemos seguir utilizando parafina para calefaccionarnos, no podemos estar utilizando diésel o benzina para movilizarnos. Debemos, en la medida de lo posible y lo más rápido que podamos, abandonar en nuestros hogares el uso de esos combustibles. Ahora, esto está estrechamente relacionado con las políticas públicas porque tiene que ver con los incentivos que dé la autoridad, con las posibilidades, con los subsidios. Me refiero, por ejemplo, se me viene a la cabeza el uso de la leña en muchos sectores del sur de nuestro país. Sí. Que claro, uno puede decir, dejen de usar leña, y te van a decir, sí, ven a vivir acá, a ver si se puede vivir sin calefacción a leña. Y uno tiene que empatizar con eso, que duda cabe. Por lo tanto, aquí el país tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Sí, naturalmente, eso es un esfuerzo que debemos hacer todos como sociedad, pero desde mi perspectiva hay muchas personas que podemos hacer un esfuerzo mayor al que estamos haciendo hoy y que no necesitamos todos esperar el incentivo. Yo desde mi perspectiva no hay mayor incentivo que el saber que al hacer una transición energética en nuestro hogar estamos contribuyendo a no empeorar la situación. Así que ese es un gran incentivo. Nadie está obligado, como bien dices tú, a hacer lo imposible. Una persona que no tiene los recursos para abandonar el uso de combustibles baratos, como por ejemplo la leña en el caso del sur para calefaccionarse, naturalmente no está obligado a hacerlo. Pero otros sí podemos hacer un esfuerzo adicional al que estamos haciendo. Es necesario tomar conciencia. Cada vez que uno utiliza innecesariamente un coche, cada vez que uno utiliza un auto para movilizarse innecesariamente o compra un auto de un cilindraje mayor al que debería o podría, bueno, eso desafortunadamente contribuye a que perdamos precipitaciones y que además la temperatura, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, continúa avanzando. Sí, Raúl Cordero, el estado de los embalses también en nuestro país están en situación dramática, porque alguien, así con el sentido común, debería decir, bueno, construyamos más embalses para poder tener el agua que con los hielos baja rápido de una sola vez y poder tenerlos para todo el año y regar. Sí, suena muy razonable, pero hay que tener agua para poder embalsar. ¿Los embalses en qué situación están en Chile? Depende de la región. Por ejemplo, la cuarta y la quinta región tienen unos embalses en niveles bastante malos. Afortunadamente, para nosotros los que vivimos en la capital, el embalse El Yeso, que es el más importante proveedor, almacenamiento de agua que tenemos en la capital, no está en niveles críticos, está de hecho en mejores niveles que los que teníamos el año pasado. Así que el abastecimiento de aguas, al menos para este año, podría, fuera de la cuarta y la quinta región, estar fuera de riesgo, es decir, no estamos en riesgo inminente de que nos corten el agua, ¿okay? Eso, sin embargo, tú adelantas muy bien de que una de las medidas que vamos a tener que tomar, y ya se están tomando, es aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. La nieve, que es una forma de almacenamiento natural, también se está perdiendo. No es solamente que hemos perdido 30% de precipitaciones en la zona central en los últimos 30 años, también hemos perdido un porcentaje similar de cobertura nival. A inicios de mayo, a inicios de junio, hace pocas semanas, nada más lo chequeé, el déficit de cobertura nival, la cobertura de nieve, tenía un déficit en la zona central del 60%. Y eso significa que este embalse natural que la nieve se está perdiendo. Por lo tanto, vamos a tener que compensar ese embalse natural construyendo embalses artificiales, que por supuesto tienen coimpactos negativos que vamos a tener que asumir. Claro, por lo pronto, además, más tardan, creo que algo así como 15 años entre que se empieza a planificar, estudiar, construir y tenerlo funcionando. Además que no es una cosa de un día para otro, no se traen por AliExpress. Además son costos que vamos a tener que asumir, es decir, no nos sale gratis. Cuando tú te ahorras utilizando un combustible fósil algo de plata, luego terminas pagando esos costos en el precio de los alimentos.
¿Te fijas? Cuando nosotros, el cambio climático, en particular la sequía, desmejora lo que se conoce como la seguridad alimenticia y eso impacta en los precios. Así que naturalmente vamos a tener que pagar de una u otra manera las consecuencias de nuestras acciones. Raúl Cordero, ¿hasta qué punto está asegurada o no el consumo humano de agua? Hoy en te Chile. Decía, mira, la infraestructura actual ha demostrado ser lo suficientemente buena como para que hayamos podido superar el año 89. Además, de hecho, se han hecho algunas inversiones importantes, algunas han sido a cargo de privados, por ejemplo, las empresas que nos proveen de agua potable han construido estos grandes embalses en Pirque que nos permitieron, por ejemplo, en este río atmosférico que nos impactó a fines de noviembre, no sufrir cortes de agua en la capital. Es decir, tenemos cierta infraestructura, Chile, que nos ha permitido hasta ahora sobrellevar la situación, pero también sabemos que la situación va a ir empeorando. Afortunadamente, una de las cosas que distingue a Chile es que la autoridad y la sociedad civil está plenamente consciente del problema y se están tomando medidas para que podamos adaptarnos a lo que nosotros preveemos va a continuar sucediendo. Chile, en materia energética, se ha caracterizado por tener medidas de Estado. Y lo dice el ministro actual de Energía, el anterior del gobierno de otro signo político, que les ha tocado juntarse, tienen muchas coincidencias, toman la posta uno de otro. ¿Cómo uno supondría que pudiera ser en todas las materias, ¿no? Lo razonable no es cambiar un gobierno y cambiarlo todo, sino seguir lo bueno y arreglar lo que no está tan bueno. En esta materia, ¿tenemos sentido de Estado o estamos a los bandazos dependiendo del gobierno que llegue, la autoridad que llegue, que cree que se las sabe todas? ¿Se está actuando con responsabilidad de Estado aquí? Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que distingue a Chile y que hace que estemos en razonablemente buena perspectiva para enfrentar los desafíos del cambio climático. Es decir, como te decía, hasta mediados de siglo la situación va a continuar empeorando. Pero afortunadamente Chile, a pesar de que es un país no completamente desarrollado, un país relativamente pobre aún, tiene ciertos consensos. Y uno de esos consensos que tú remarcas muy bien es el relativo a la política climática y a la política energética. Ambas son una sola. Entonces, como tú muy bien has subrayado, no solamente el Ministerio de Agricultura está ayudando a los habitantes de zonas rurales a sobrellevar las consecuencias de la sequía, independientemente del gobierno que esté a cargo, sino que también el sector energético, independientemente del signo político de la administración a cargo, se ha avanzado muy rápidamente en explotar uno de los recursos que Chile más tiene, sus energías renovables, eólica, especialmente en el sur, solar, especialmente en el norte. En ambas cosas hemos demostrado como sociedad que podemos hacer las cosas relativamente bien y rápido. De hecho, hemos en ese sentido actuado mucho mejor que otros países que a veces miramos como ejemplo. Por ejemplo, lo hemos hecho en términos climáticos mucho mejor que Australia y por supuesto lo hemos hecho mucho mejor, en ese caso no ha sido tan difícil, que Estados Unidos. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, experto en cambio climático, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Chao. Chao. Pausa y volvemos, espérenos. Y nos vamos de inmediato a nuestra pantalla principal y revisamos el portal de noticias 24horas.cl. Allí podemos ver que pronostican lluvias leves. Miren lo que estábamos hablando recién. Sí, eso, leve. Estamos en invierno ya. Antes llovía, los que somos más viejos nos acordamos que antes llovía. Bueno, hoy día es tan escaso eso, ¿no? Bueno, al menos lluvias leves para los próximos días en la región metropolitana en el Prepara Plan Preventivo. Hacemos una pausa. Ya volvemos, espérenos. De vuelta en Vida Pública, revisamos el tiempo, el pronóstico del tiempo, pero primero la temperatura de este momento en la región metropolitana. 7 grados con 5 décimas y el cielo está nublado. Para mañana y pasado en esta región deberíamos esperar mañana miércoles, es miércoles mañana, cuesta imaginárselo porque, bueno, fue feriado. Mañana miércoles nublado también y máxima probable de 12 grados. Y el jueves tendremos aquí parcial, cielo parcial y de máxima probable de 15 grados para ese día jueves. Revisamos otras regiones del país. Pues bien, vamos a Rapa Nui, en la isla de Pascua, estará nublado y una máxima probable de 21 grados. Y en Los Vilos, región de Coquimbo, nublado, 14 grados como máxima probable. Y usted lo escucha de fondo. En 1993, Luis Miguel, el Sol de México, lanzó su noveno disco titulado Aries, el que incluye éxitos como Qué nivel de mujer, Hasta que me olvides y la canción que escuchamos de fondo, Suave.
el primer sencillo del álbum que hoy cumple 28 años. Ares ocupó el primer lugar